¿Alguna vez te has sentido atrapado en una conversación? Alguien te hace una pregunta y de repente te ves defendiendo algo que ni siquiera creías necesario explicar. Es probable que te hayas enfrentado a una pregunta cargada, una forma de manipulación encubierta que, si no sabes cómo manejarla, puede influir en cómo piensas y reaccionas. En este video, te mostraré cómo identificar estas preguntas, cómo afectan tu mente y, lo más importante, cómo desarmarlas para tomar el control de tus respuestas. ¿Qué son las preguntas cargadas? Una pregunta cargada es aquella que contiene una suposición oculta que obliga al receptor a aceptar esa premisa como cierta al responder. Este tipo de preguntas busca influir en la respuesta, atrapar al interlocutor o hacerle asumir algo que no necesariamente es cierto. Ejemplos de preguntas cargadas. ¿Por qué siempre ignoras mis llamadas? Esta pregunta supone que siempre ignoras las llamadas. ¿Dejarás de ser irresponsable en el trabajo? Esta pregunta supone que eres irresponsable. ¿Qué tan poco te importa este proyecto para no cumplir con los plazos? Esta pregunta presupone que no te importa. ¿Cómo afectan las preguntas cargadas tu mente y tus reacciones? Las preguntas cargadas son poderosas porque operan a nivel psicológico. Te empujan a la defensiva, incluso si no hay necesidad de defenderte, o te llevan a justificarte por algo que no es verdad. Impactos emocionales y sociales. Generación de culpa o inseguridad. Estas preguntas a menudo buscan que te sientas culpable o inadecuado. Manipulación en el ámbito social y laboral. Por ejemplo, en entrevistas o reuniones, una pregunta cargada puede influir en tu imagen pública. Control de narrativas. En debates y contextos políticos, las preguntas cargadas se usan para llevar a los adversarios a situaciones incómodas. Estrategias para identificar y desarmar preguntas cargadas. Reconocer la presuposición oculta. El primer paso es darte cuenta de que estás frente a una pregunta cargada. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿por qué eres tan egoísta?, en lugar de aceptar el insulto, debes notar que la pregunta busca llevarte a aceptar algo falso. Ejemplo de respuesta: no acepto que soy egoísta. ¿Podrías ser más específico? Cuestionar la premisa. La mejor manera de lidiar con una pregunta cargada es desarmarla desde su base. Responde de manera que quede claro que no estás aceptando la premisa de la pregunta. ¿Cuándo vas a dejar de ser irresponsable? Respuesta: primero, aclaremos qué te lleva a pensar eso. Redirigir la conversación. A veces, no vale la pena responder directamente. Puedes redirigir la atención o hacer una pregunta genuina que saque a relucir la intención manipuladora de quien pregunta. ¿Por qué no asistes nunca a las reuniones importantes? Respuesta: ¿podrías explicarme a qué reuniones específicas te refieres y cuál es tu preocupación? Las palabras que elegimos y las preguntas que enfrentamos moldean el mundo en que vivimos. Las preguntas cargadas, aunque a menudo se usan para controlar, también nos enseñan a ser más conscientes de lo que aceptamos y de lo que no. Identificar estas preguntas y rechazar sus premisas nos devuelve el control de nuestras respuestas y, en última instancia, de nuestras vidas. Recuerda, las preguntas son poderosas, pero tú eres quien decide cómo responder.